Ok, continuamos entonces con los ejercicios de efecto Doppler, aplicando entonces la teoría y las fórmulas y los casos que vimos en el video anterior. El primer ejercicio dice lo siguiente: un automóvil se aleja a 34 metros sobre segundos de un observador en reposo si la frecuencia del sonido del motor en reposo es de 270 Hz. ¿Cuál es aproximadamente la frecuencia que percibe el observador? Gráficamente, el enunciado nos quiere decir lo siguiente: es decir, tengo un observador que es el que se va a convertir entonces en el receptor, y tengo un automóvil quien es el que se va a convertir entonces en la fuente, es decir, quien genera el sonido. Dice que este automóvil se aleja del receptor, como lo podemos ver en la gráfica. Esto nos va a permitir poder ubicar entonces el signo o los signos en las fórmulas, pero antes de hacer la parte de la fórmula, vamos a ir sacando entonces los datos que nos puede dar el enunciado. Tenemos, por ningún lado me indica que debo considerar la velocidad del sonido con algún valor en específico. Entonces, si el enunciado no me da la velocidad del sonido, yo trabajo con la teoría y con lo que conozco, donde sabemos que la velocidad del sonido en el aire tiene un valor de 340 metros sobre segundo. Bien, en el enunciado que podemos extraer tenemos un automóvil que dijimos que el automóvil se va a convertir en nuestra fuente, y este automóvil se mueve a una rapidez, a una velocidad de 34 metros sobre segundos. Entonces ya me están dando la velocidad de la fuente. Y tengo un observador que se encuentra en reposo, que sería nuestro receptor. Si se encuentra en reposo, entonces significa que tiene una velocidad de 0 metros sobre segundos. Y por otro lado, me dan la frecuencia del sonido del motor en reposo, es decir, la frecuencia real del sonido, que sería 270 Hz. Y me piden calcular la frecuencia aparente o recibida por el observador. Entonces, sabemos que el efecto Doppler trabaja con la siguiente fórmula que tenemos acá, ¿sí? Sabemos que esto es la velocidad del sonido, esto es frecuencia real, tenemos la velocidad del receptor y tenemos la velocidad de la fuente. Para ubicar entonces los signos de esta fórmula, para saber en este ejercicio qué signos debemos ubicar, vamos a trabajar con el ejercicio que hicimos en el video anterior, lo de las manitos, ¿sí? Sabemos que en el lado izquierdo siempre debemos ubicar entonces a nuestro receptor, y en la mano derecha tenemos entonces a nuestra fuente. Nuestro receptor, es decir, nuestra mano izquierda, no se mueve, queda fija porque está en reposo, y nuestra mano derecha, que sería entonces nuestra fuente, si se aleja del receptor, para que se aleje se tiene que mover hacia el lado derecho. Bien, y si nosotros dijimos que se movía hacia el lado derecho, ¿qué signo debe llevar entonces la fuente? Perfecto, positivo, ¿sí? ¿Por qué positivo? Porque habíamos hablado en el video anterior donde todo aquello que se movía hacia el lado derecho iba a quedar con un signo positivo, y si se movía hacia el lado izquierdo, entonces iba a quedar con un signo negativo, trabajando con un eje de referencia. Bien, entonces, diciendo eso, sabemos entonces que la fuente se mueve hacia el lado derecho, entonces acá el signo tiene que ser positivo. Y el receptor, como está en reposo, es decir, que esto es 0, va a desaparecer entonces de nuestra fórmula. ¿Cómo verifico eso? Vamos a ir entonces a la tablita que había entregado para ver si lo de la mano funciona. Ubicamos el caso, tenemos que ubicar entonces el caso donde el observador está en reposo y la fuente se aleja, que sería el caso número 4. ¿Qué nos indica? La velocidad del receptor o el observador desaparece de la fórmula, y la velocidad de la fuente entonces queda con signo positivo. Entonces ya verificamos entonces que aplicamos bien lo de las manitos, y trabajaríamos entonces con esa fórmula que tenemos allí. Sustituimos los valores. La frecuencia real, ¿cuánto es? 270. La velocidad del sonido, 340. Igualmente abajo repetimos el valor porque nos piden la velocidad del sonido más la velocidad de la fuente, que sería 34 metros sobre segundos. Resolvemos primero lo que tenemos dentro del paréntesis para después hacer la multiplicación con los 270.
Pero antes de hacer la división tenemos que resolver la suma que tenemos en la parte de abajo en el denominador de la fracción. ¿Cuánto nos va a quedar esa suma? 340 más 34 nos va a dar un valor de 374 metros sobre segundo. Ahora sí, hacemos la división para poder eliminar el paréntesis y estas unidades se me van a simplificar. Metros sobre segundo con metros sobre segundo se me va a simplificar. ¿Cuánto me va a dar la división? 340 entre 374 me da un valor de 0,90 sin unidades porque las unidades fueron simplificadas en esta parte. Ya eliminé entonces lo que es el paréntesis. Ahora sí puedo hacer la multiplicación, donde 270 por 0,90 me va a dar un valor de 243 Hz. Este es el valor de la frecuencia que percibe el observador. Si yo quiero comprobar o hacer la comparación con la teoría que hemos trabajado, lo puedo hacer de la siguiente forma. Nosotros habíamos conversado en el video anterior que según los casos iba a haber una variación de la frecuencia aparentemente. Si la fuente se alejaba, esa frecuencia se iba a percibir de menor valor o se iba a percibir más baja que la frecuencia real. Y si la fuente se acercaba, entonces la frecuencia percibida iba a ser mayor a la frecuencia real. Entonces, en nuestro caso, si se aleja, efectivamente, la frecuencia percibida tiene que ser menor a la real, que son los 270. Si este valor me da mayor a 270, sabiendo que o indicando que la fuente se aleja, entonces yo debo verificar o revisar en el desarrollo del ejercicio a ver dónde cometí un error o dónde se hizo un procedimiento que no era el correcto. Bien, esa es una de las formas de ir verificando entonces los datos. Avanzamos entonces en otro videito con otro ejercicio.